Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo Aquí se piensa Chile. Aquí estamos en un estudio en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En Valparaíso, y como ya lo he explicado en las emisiones anteriores, estamos sobre el estudio donde se emitió el primer programa de televisión chileno en directo, cuando la televisión chilena en su origen era universitaria. Hoy día vamos a hablar de la ciudad, de las ciudades, las regiones, el desarrollo urbano sustentable, pero mucho más. La arquitectura, la relación con el paisaje, hay mucho que hablar con nuestra invitada de hoy. Y para abrir, siempre la poesía. Y un poema que nos cae de perilla antes de presentar a nuestra invitada. Un poema de Godofredo Yomi, de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, el famoso poema Amereida, poema publicado en el año 1967. En esta universidad. No fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos o marinos, sus pájaros salvajes, el mar incierto, las gentes desnudas entre sus dioses, sino el don de mostrarse, equivoca la esperanza, y más adelante afirma que también para nosotros el destino despierte mansamente. La idea de esta Amereida, que es la Eneida, como el poema latino, pero de América, es que el descubrimiento de América en realidad fue un hallazgo. ¿Y qué mejor para hablar a partir de ahí, desde ese hallazgo y de la relación de la arquitectura, el paisaje, la poesía, un fenómeno inédito que se dio aquí, en una escuela única, tal vez en el mundo, de arquitectura fundada en la poesía, que nuestra invitada Cazzu Seger, además egresada de esta universidad, ella estudió aquí en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en esa mítica escuela de arquitectura, fue alumna, discípula, compañera de travesías del gran Godofredo Yomi y ha hecho una carrera en la arquitectura brillante, original y consecuente. Una arquitectura que ella siempre ha entendido en comunión entre el paisaje y la poesía. Esa es la triada, arquitectura, paisaje, poesía. Entre sus destacadas obras, la más conocida es la Casa Cala en el Lago Ranco, que ganó un premio latinoamericano en el año 1998 en la Bienal de Buenos Aires. También creadora de ese magnífico Hotel Tierra Patagonia, el 2011, ese edificio cuyas formas parecen realizadas por el viento. Ese parece ser el constructor, el viento más que el constructor humano. También dirige la Fundación Más Mil, que le ha devuelto valor, o se interesa en devolverle valor a la cordillera, a los paisajes, a las comunidades. Cazzu, qué gusto de estar contigo aquí. Además, en tu casa, donde tú estudiaste arquitectura. No, un honor, Cristian, muy rico. Además, estar contigo en esta conversación me parece perfecto, que somos amigos desde la época que estudiábamos. Yo por lo menos acá, cuando ustedes hacían el noreste. Gran diario. Oye, Cazzu, partí leyendo ese poema Amereida, que es un poema que tú lo conoces muy bien, ¿no? Y que tiene que ver con todo un pensamiento poético de Latinoamérica, mucho más que solo un pensamiento sobre la arquitectura. Sí. Y sería bueno, a partir de ese poema, tratar de contarle a alguien que no sabe bien, no conoce este proyecto, ¿qué fue finalmente esta voladura, entre comillas, como dicen algunos, este bolón de un poeta que se encuentra con un arquitecto y crean una manera distinta de hacer arquitectura, que te marcó obviamente a ti y a todos los que estuvieron ahí en esa época? Bueno, es que realmente son esos momentos como de encuentros notables, ¿no? Entre hombres notables también. Godofredo era un poeta argentino que tenía la Hermandad Orquídea, fue a Brasil y quería conocer a Huidobro. Vino a Chile solamente a conocer a Huidobro y se encuentra que le abre la puerta a la mujer de Huidobro. Jimena Yomi. Jimena Munátegui, entonces. Jimena Munátegui, casada con Vicente Huidobro, y se enamoran instantáneamente. Es así como Godó se queda en Chile. Y no sé cómo se conocen con Alberto Cruz, pero Alberto hacía clases de arquitectura y de arte en la Universidad Católica de Santiago, en la PUC. Y Alberto estaba como, no quiero decir molesto, pero en ese momento se enseñaba Beaux Arts en la universidad y estaba todo el movimiento moderno en el mundo, por lo tanto, como que decían, o sea, necesitamos como abrir otra voz. Y en ese encuentro entre el poeta y el arquitecto,
hablan con el rector de acá y los invitan a formar la Escuela de Arquitectura. Y en paralelo, Godó tenía muchos amigos en Europa, deciden armar esta travesía que se llamó Mereida, en que parten desde Tierra del Fuego y querían llegar hasta Santa Cruz de la Sierra, porque Santa Cruz de la Sierra la declaran capital poética de América, porque en el fondo los navegantes cuando venían al continente no existían los GPS evidentemente, entonces usaban los sectantes y usaban la Cruz del Sur que no indicaba directamente al sur, entonces había que hacer una traspolación y cuando uno proyecta la Cruz del Sur sobre el territorio sudamericano, en el cruce de la cruz está Santa Cruz de la Sierra. Así que parten esta como aventura, que fue la primera travesía, con un grupo de artistas, poetas, filiólogos, escultores y alumnos y arquitectos jóvenes que eran alumnos de Alberto, que se vienen con ellos a fundar esta Escuela de Arquitectura. Entonces, siempre nació como la Escuela de Arquitectura por una parte y a Mereida y la Ciudad Abierta por otra. Y ahí en esta travesía que finalmente no pueden llegar a Bolivia porque justo estaba el Che Guevara y está el momento que lo matan, entonces aparece esta visión, esta palabra, este pensamiento que dice que el camino no es el camino se hace al andar. Y es así como a la vuelta, a Mereida es un poema en realidad hecho colectivamente, probablemente Godó el que lo arma, pero es un proceso colectivo, y es el poema que inaugura la americanidad. Aquí, perdón, que hay algunas cosas que son de mi propia como semillado, yo le llamo, porque cada uno fue fecundado en una visión y esa visión va tomando formas en cada uno. Para mí, a Mereida lo que hace es, así como la Eneida inaugura todo el mundo latino y la cultura de la cual venimos se viene terminando y estamos en este nuevo paradigma cultural de que estamos abriendo otra cultura, una nueva cultura, y a Mereida es la que lo canta. Y de hecho me ha tocado dando charlas en Latinoamérica y alrededor del Pacífico, que creo que las respuestas de esta nueva cultura vienen de Latinoamérica y de los habitantes del Pacífico, de alguna manera, de los territorios que todavía tienen culturas originales con sus lenguas y cosmovisiones todavía en estado bastante puro. Oye, Cazzu, claro, en un momento esto era visto, yo dije, como la gran voladura, había muchos críticos desde las escuelas arquitectónicas de arquitectura más tradicionales, qué es lo que es esta arquitectura fundada por la policía, pero con el tiempo la experiencia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso, liderada por Alberto Cruz y Godofredo Yomi, ha ido tomando relevancia, han ido interesándose desde afuera. Bueno, tú has sido también una embajadora de eso, fueron invitados a una bienal, etcétera. O sea, hoy día hay una mirada distinta y tal vez es de lo más original que hemos hecho en arquitectura o pensamiento sobre la arquitectura que se ha hecho en Latinoamérica, la que se hizo acá. Yo creo que de todas maneras es un hito y un ícono mundial, sí. Fue un movimiento artístico moderno, ¿no es cierto? Así como el Dada, etcétera. Fue una revolución y nosotros tuvimos el privilegio de poder haber estado con todos los fundadores vivos. ¿Cómo fue ser alumna de Godofredo Yomi? ¿Cómo eran las clases de Godofredo Yomi? ¿Cómo fue tu relación como alumna? Tú recién llegás y aparece este Godofredo Yomi. Cuéntanos un poco eso. Bueno, yo entré a estudiar diseño en realidad a la escuela y el primer año era común y como a los 2 meses o 3 meses de entrar a la universidad me encuentro con Godó en la cocina de la escuela comiéndose un pan con queso y nos ponemos a conversar, no sé, algo pasó ahí en ese encuentro. Y Godó me empieza a hablar de Mereida, de que América no ha sido descubierta, que Colón venía a los indios y es un hallazgo, ¿no es cierto? Que América en realidad es un don, es un regalo, y que los americanos hasta ese momento hemos sido imitadores y que cada uno ha traído su paradigma cultural, pero que no hemos asumido que estamos en un nuevo continente y que hemos de generar una nueva cultura. Y que hay que crear ciudades propiamente latinoamericanas y todo ese viaje de Godó. Yo antes de entrar a la universidad, el último año me gustaba la astronomía, la biología, la astronomía por el origen del universo, la biología como por el origen del hombre, la filosofía, el arte en todas sus formas, y estaba como con una cantidad de cosas y la Tatiana Álamos me dice, si tú quieres entrar a la elite, entra a lo mejor de la elite, que es esta escuela. Como por decir, si quieres entrar al mundo del arte, entra ahí, y la verdad es que en ese momento, en ese encuentro con Godó, toda esta como intereses amplísimos míos convergen en Mereida.
y en esto de fundar este continente y en fundar ciudades y en fundar una cultura propiamente latinoamericana. Casu, pero ¿cuál es la idea central o la manera de entender la arquitectura que es distinta y distintiva y que viene desde ahí, digamos, desde la inspiración de Alberto Cruz y Godofredo Llombis, el arquitecto, el poeta? ¿Cuál es la idea central que la distingue de otras maneras de entender la arquitectura? Es la relación entre la palabra poética y la arquitectura. Alberto Cruz lo decía que el poeta decía, ¿cómo era? Al lugar, o sea, abría el lugar, y el arquitecto hacía haya lugar, construía el lugar. Entonces, esa relación de la palabra poética antes de la forma permite crear formas originales y ligadas a este territorio y a estas formas culturales. Y aquí está la ciudad abierta, a pocos pasos de aquí, por decirlo acá. ¿Qué es lo que podemos ver en la ciudad abierta? ¿Qué de eso que tú estás diciendo se puede ver palpablemente? O sea, toda la ciudad abierta es un campo de exploración, que se llama ciudad abierta porque se proponía que se hacían estas ciudades que eran comunitarias, donde no había propiedad privada, donde se vivía en una relación de trabajo y estudio, vida, trabajo y estudio, para habitar América en esta como visión, yo le llamo geopoética, y cada una de las obras que uno puede ver ahí se hacen en ronda. Todos los diseños, todo lo que se hace es colectivo. Es un habitar y un crear colectivo. No es el arquitecto solo creando una obra genial, qué sé yo, ¿no? No, y la manera de hacerlo se llamaba en ronda. Entonces se hacía siempre un acto inaugural en ronda donde cada uno iba hablando al momento como de fundar un lugar, y se fueron haciendo las hospederías, que se llaman hospederías porque era el lugar de hospitalidad, para recibir al que venía a conversar, a mirar, a conocer. ¿Qué es lo que tiene contemporáneo, mirado desde hoy, que hace que ese pensamiento, que podría parecer una cosa poética, etérea, pero que tiene relevancia hoy, actualidad hoy, en la zona en la que estamos hoy en el mundo, en relación a todos los temas y desafíos de la arquitectura, del desarrollo urbano sustentable, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, es que pone la conversación como 3 pisos más arriba, desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Porque al final, desde un pensar poético, uno está conversando con los dioses, está en un nivel, está como haciendo una unión entre lo espiritual y lo físico, lo metafísico y lo físico, y eso permite ser inaugural y dar respuestas que tienen que ver con lo que se abre en cada época, ¿no es cierto? Cada trozo desconocido, si uno cita a Rimbaud, como que el poeta tiene que ser el bate que abre ese trozo, esa porción de desconocido para dar forma al mundo. Entonces, como el pensamiento de mi escuela y esta postura artística frente al crear y al habitar comunitario, de alguna manera, es muy revolucionario. Fue un experimento que también igual generó cierta crisis y conflictos, porque no estamos preparados aún para eso, ser comunitario. Pero yo creo que ellos abrieron esta brecha de desconocido, que es la que se está empezando a manifestar. Por eso te preguntaba, yo creo que se está volviendo extremadamente contemporáneo y actual hoy, en el desafío que tenemos en el mundo, del cambio climático, en fin. Me parece que la Escuela de Arquitectura del Paraíso hay que volver a ella, volver a su fundamento, volver a su fuente, y puede ser muy inspiradora, bueno, lo que has hecho tú con tu propia obra, ¿no? Para los temas actuales de hoy. Sí. No hay que verlo como una pieza de museo, digamos, del pasado. No, al revés, porque el ser poético está siempre regenerándose, no es una pieza muerta, está siempre como volviendo a abrir, a hablar, a traspasarnos, y lo estábamos conversando antes, ¿no? Como estamos tan saturados de información, que son como olas de imágenes, de información y de todo, entonces la palabra poética o el pensar en el oficio, que es como la mano conectada al corazón de alguien que está oficiando un quehacer, nos devuelve a lo propiamente humano, como a resacralizar la tierra, de alguna manera el llamado de Amereida, no sé si lo dirían así precisamente, pero es eso, es volver a entendernos como parte de un territorio que es sagrado y que nosotros somos, y lo llamaban un pueblo de palomas, como hay que habitar
de forma leve y precaria, ¿no? Como en sutileza, en contemplación. Bueno, Nietzsche decía, las grandes transformaciones llegan con pasos de pisadas de paloma, decía, ¿no? Es tal cual. ¿Ah? Ay, qué bonito, Qué bonito, ¿no? Sí, precioso, sí, sí. Son transformaciones silenciosas. ¿Algún recuerdo de una clase o de un acto poético, algo que te haya marcado a ti, que te haya hecho Godofredo Yomi, uno que nos puedas compartir para poder visualizar lo que hacían? Yo creo que algo demasiado, o sea, a ver, es que mil cosas, todas, pero algo que a mí personalmente me marcó mucho porque fui mucho tiempo la única mujer dentro de los talleres, había muy pocos hombres, y de hecho cuando partí estudiando arquitectura, uno de los mayores, no voy a decir el nombre, me dijo que las mujeres no podíamos ser arquitectas porque no teníamos la capacidad de abstracción necesaria para ser arquitectas. En ese sentido eran muy conservadores, ¿no? Y yo dije, claro, tal vez no, tenemos otra manera de entenderlo, pero Godo, y en nuestras conversaciones, porque bueno, yo me hice muy cercana a Godofredo, fue mi padre espiritual, y conversábamos muchísimo, nos íbamos de la escuela en recreo hasta la avenida Perú y dábamos la vuelta, y todo eso eran conversaciones en las cuales, en una de las conversaciones yo le dije que las mujeres no teníamos lugar en la escuela y que teníamos que ser un poco más como hombres para tener como presencia, y él decide inventar los actos poéticos, porque le parecía que solamente las mujeres podíamos recitar la poesía, porque él decía que los hombres en Chile tenían la voz de pito. Y parte de los actos poéticos, y la verdad es que con eso nos dio voz. ¿Se entiende? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, eso para mí fue algo transformador. O Alberto, que en cualquier momento así no sé, te invitan a un almuerzo en la Ciudad Abierta y yo venía llegando de una travesía. Te dice ya, entonces, ¿cómo uno va a la travesía? Cualquier pregunta así que te tira para atrás y entonces uno tiene que responder, y en esa respuesta, solo esa, fue ha sido como mi propio quehacer en la arquitectura. No sé, o sea, es como muy provocador, ¿no? Y cosas, no sé, a ver, qué cosas más... bueno, inventó la telenovela Universal, Godo también. Claro, que se transmitió en la televisión, actuar, sí, con las grandes preguntas del amor. Con las grandes preguntas del amor, preciosísimo. A mí me tocó hacer el de Rapunzel, que tiraba las trenzas hacia y era todo súper abstracto. También algo que llamaban el ámbito, que era los talleres de ámbito. ¿Cómo se llama? En mi memoria. Era algo con el ámbito, que era... Conocimos toda la música dodecafónica, todas las grandes películas, o sea, como realmente nos nutrieron de una manera notable. Y por último, ¿qué otra cosa así como...? Y después las travesías, en que Godo decide partir con las travesías. Es justo mi último año, yo estaba haciendo el título, y él decide hacer las travesías porque dice que la escuela se está poniendo profesionalizante, y que eso es muy malo para la escuela, que tiene que volverse a abrir como el Eros de la hacerse creación. Más nómades, ¿eh? Hacerse más nómades, y parte de las travesías por América en que se va asignando el territorio, que se hacen hasta el día de hoy, y se han hecho muchas travesías muy, muy bellas, y han ido dejando pequeñas huellas. En Latinoamérica, de alguna manera, eso asigna el territorio y va abriendo el territorio a esta nueva cosmogonía, a esta nueva narrativa. Oye, Cazzu, estaba pensando que este programa se llama Aquí se piensa Chile, desde las regiones, que este proyecto es algo original, único, que tuvo una trascendencia hacia afuera desde acá. O sea, no se hizo desde Santiago, no. Se hizo desde la región, se hizo desde Valparaíso. Sí. En ese sentido fue más osado, en un tiempo además más centralista todavía, ¿no? Siempre Chile ha sido muy centralista. O sea, yo creo que eso es un modelo replicable, ¿o no? De pensar desde acá. O sea, de todas maneras. De cambiar el centro, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? De centrar, de todas maneras. Yo decía al comienzo que tu trabajo, que de alguna manera recoge la posta de la poética de Godofredo Yomi y Alberto Cruz, es colocar en comunión paisaje o en diálogo, poesía y arquitectura. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa eso? Bueno, yo le llamo tesis del territorio a esa manera de trabajar. Y la tesis del territorio lo que hace es justamente esto, frente a un territorio, el que sea un territorio prístino, uno va ahí
Y si tiene que hacer, que es la respuesta que yo le di a Alberto ese día que te digo que me provoca. Y yo digo, uy, ¿qué digo? Ya, y lo que digo es que el gaucho matrero, cuando está en el norte, o sea, antes cuando no había GPS, no había celular, cuando uno no portaba la orientación, o sea, no tenía como un aparatito que te da la orientación, sino que uno tenía que llevar la orientación en el cuerpo. Entonces el gaucho matrero dormía siempre con la cabeza apuntando al norte, cosa de cuando se despertaba sabía dónde estaba, ya sabía dónde tenía que ir. Entonces esa manera de hacer yo le llamé Plaza Rombo, porque la travesía que hicimos como titulantes, uno iba al territorio, uno va al territorio y uno tiene una posición y uno establece relaciones con el paisaje desde su propia posición. Entonces es un hombre que mira, y lo rombo es eso porque en el fondo uno no mira en 360 grados, uno mira en un ángulo y hay relaciones cercanas y relaciones lejanas, y de esa como observación aparece una cifra del paisaje. Y esa cifra es la palabra poética, que después se cruza con el encargo y con lo que vaya uno a hacer, y eso genera algo que yo llamo el gesto. Y el gesto es como un embrión de forma. Y igual como cuando se cruza un espermio con un óvulo, ese embrión de forma tiene toda la potencialidad de desplegarse en el espacio porque está nombrado poéticamente. La palabra poética es una palabra que trae verdad o que trae espíritu, por decirlo así. Tal vez lo que funda es el espíritu. Y eso después se va enfigurando. Entonces viene el gesto, es en 3 etapas. Gesto, después viene el enfigurarse de la forma y después la forma construida. Si pudiera eso encarnarlo en una de tus trabajos, por ejemplo, a lo mejor la Casa Cala, que es una obra tan emblemática. La Casa Cala es mi casa tesis, porque ahí está exactamente lo que estoy ¿Cómo se dan contando. esos pasos que tú acabas de decir así Bueno, brevemente? Es mi primera casa, por lo tanto, cuando me la encarga un amigo de mi ex marido, porque era una casa en el sur, entonces ya me contrata a mí porque soy arquitecta recién recibida, le va a salir barato. y entonces... No sabía con qué chichita se estaba curando. No, y él me entrega un dibujito que le había hecho un amigo que era una casa súper vernácula, lindo, con corredores, techitos de tejuela, preciosa. Y yo le digo, mira, yo en realidad no hago esta arquitectura, pero te prometo que la experiencia que vas a tener con esta casa, la vas a tener, pero más. Esa fue mi promesa. Y bueno, y parto a mirar este lugar. La verdad es que la observación, que es algo que trae Alberto, es clave para poder entender el lugar, que es un poco cuando uno va estableciendo como estos dibujos con el paisaje. Era un campo de 30 hectáreas y había que inventar dónde ubicarse, porque todos los lugares eran lindos. Entonces decido instalarme en la cima de un cerro que cambia curvatura, y hacia adelante está lo abisal, el lago, y hacia atrás las colinas, y ya hay 3 volcanes, Puntiagudo, Los Hornos, no me acuerdo cuál otro. Y desde ahí digo que esta va a ser una línea recta para un señor que va a ir caminando por un puente, que va a mirar indistintamente a lo abisal, que es el lago, y a las colinas, que es la parte de atrás. Y empieza como todo un juego de relaciones, y estaba con la hoja en blanco en mi escritorio, y yo decía, ya, pero ¿por dónde uno parte? Porque ahí está la observación, ¿por dónde parte? Y tenía un ramo de calas en mi escritorio. Eso fue el azar, entonces, el azar poético. Siempre, un golpe dado nunca suprimirá el azar, Malarmés, ¿no? Entonces, siempre es azar poético. O sea, las cosas llegan como un regalo, valga la redundancia con América, un don. Y entonces me pongo a dibujar la cala y me doy cuenta que es una línea recta por excelencia, que va del suelo que la nutre al sol que la alimenta, y está la tensión que se produce en ese movimiento de vida de la flor que está alimentada por el sol, que se curva y se abre. Y entonces esta línea recta de este señor se vuelve el tallo y la cala que se abre, y ya aparece la casa cala, pero que también es que la arquitectura tiene múltiples niveles, entonces no es un solo layer, hay 7, 8, la cantidad que uno pueda combinar como con esta estructura o columna vertebral, y aparece toda esta arquitectura vernácula creada por los alemanes que venían colonizaron el sur de Chile, y lo que hago es descomponer un galpón tradicional sureño y lo apiezo de nuevo con estos elementos de la cala como distanciando, y entonces hago como una pregunta por los pisos, los muros, los techos y lo envolvente de la casa,
y todo esto está pisado hacia lo contemporáneo, buscando la luz, las mejores vistas, la Oye, ¿y el manera de cliente habitar. cómo reaccionaba a todo este proceso? Que esperaba su casita No, es que en el lago Ranco, pero no pensaba que iba a tomar estas Es que dimensiones. lo peor de todo es que yo no, cuando le tengo que entregar el anteproyecto, yo no le entregué un anteproyecto formal, con plano, le entregué todas estas ideas que te estoy contando, que eran todas las observaciones de la cala y el lugar, porque además, por ejemplo, estaba sentada croqueando y habían los sonidos de los pájaros, entonces unos eran agudos y otros graves, entonces los agudos me daban distancia, los graves altura, entonces tenía como una atmósfera, o de repente me salía más afuera y miraba como desde, si fuera un astronauta, mirando como este lugar, el planeta, como con este gesto, era la línea, ¿no es cierto? Y lo abisal y las colinas ondulantes, y finalmente todas esas cosas, o sea, el amigo que nos presentó, que estaba detrás mío, le decía, está loca, igual de loca que mi escuela. Pero había yo creo que una como certeza en mí que tenía que ver con la palabra poética y algo en él, algo en él lo hizo confiar y se lanzó. Oye, Cazzu, yo entiendo que tú tienes una pasión y un amor por Chile que nace de lo hemos conversado otras veces en otras ocasiones, de un recorrido que tú hiciste en moto, ¿no? A lo largo del país. Y ahí tuviste como una epifanía. ¿Cuál fue esa epifanía sobre Chile? Es que la epifanía fue que en el fondo los viajes en moto los hice en los años 80, cuando no había, a principios de los 80, cuando no había nada en Chile. Entonces uno iba en las motos con nada, con unos estanques de benzina, una carpa, una muda de ropa, y pasábamos a comer con las comunidades del lugar. Entonces entendí Chile en el cuerpo. Y la epifanía fue esa, como entender como este territorio magistral con todos estos climas y bolsones culturales a partir de cada uno de los ríos importantes que van de Cordillera a Mar. Y hablando desde Valparaíso, por ejemplo, la Aconcagua sería un gran bolsón cultural que genera identidad, costumbres, folclore, usos, tecnologías. Y me pareció que nosotros Latinoamérica, los habitantes de Latinoamérica habitamos de manera leve y precaria, que tiene que ver como con hacer con lo que se tiene a la mano, que es una manera de baja tecnología, y como que todas esas cosas entraron en mi cuerpo, porque no puedo decir que fueron como mentales, sino que fue una experiencia física, física y metafísica. Física y metafísica a partir de ir en estas motos con el cuerpo en el paisaje. Dijiste lo leve y lo precario, que te lo he escuchado varias veces en conferencias que has dado sobre ese tema. Eso que podría ser como una desventaja, nuestra pobreza, nuestras carencias, nuestro país austero, ¿no es cierto? Pero puede ser visto como algo positivo para lo que hay que hacer en el futuro, lo leve y lo precario hoy. ¿Por qué puede ser tan importante lo leve y lo precario hoy en el desarrollo urbano, en la arquitectura, etcétera? Porque los pies de paloma, es como nos posamos en el territorio. Yo lo digo mucho en las charlas, efectivamente, que digo Latinoamérica tiene esta tremenda potencia que es, en mi primera charla internacional, digo en esta frase que llegó de algún lado, el territorio es América como los monumentos en Europa, ¿no? Para los 100 años de Gaudí. Y ahí en esa frase estoy diciendo, en el fondo, uno va a Europa a conocer los grandes monumentos arquitectónicos, a conocer la cultura. Claro, la Catedral de Notre Dame, pero aquí serían las Torres del Paine, ¿no? Ese sería nuestro monumento. Exactamente. Claro. Y entonces entender que nosotros tenemos un territorio que es un valor único, y entonces ¿cómo hacemos para desarrollarnos sin desmistificarlo? Y cómo nos relacionamos y nos vinculamos y lo hacemos aparecer. Entonces lo leve tiene que ver con posarse levemente, sin dejar huella. Ojalá no dejar huella. Y lo precario, también que uno podría hacer un efecto, ¿no? Qué malo ser precario. Pero lo precario también puede ser una virtud. Claro, es que lo precario es una actitud de vida que tiene que ver como con la inteligencia que yo saco de cuando no tengo nada. Entonces, ¿cómo me las arreglo? El tarrito de Nescafé con el nylon, alambrito. El alambrito chileno, ¿no es cierto? La improvisación. Las piedras en los techos. El Tierra Patagonia está hecho con el Hotel Tierra Patagonia. El Hotel Tierra Patagonia está hecho con ese concepto de las piedras en los techos para que no se vuelva el zinc. Porque en el fondo efectivamente el Hotel Tierra Patagonia la palabra poética es viento, y está inspirado en las formas que dibuja el viento, y es porque toda la topografía del frente del lago Sarmiento eran puras dunas, que es en el fondo todo el polvo de los grandes vientos que traen desde el glaciar y se van depositando y se genera esta topografía. Entonces el hotel es una duna más y emerge del suelo y le da frente al viento, y entonces es todo un fuselaje de madera. Entonces, para que no se nos volara el fuselaje de madera ni nada, se inventaron
Roberto Benavente, el arquitecto que me ayudó con los detalles constructivos, inventó unos plots de cemento que con el mismo concepto de las piedras sobre el zinc. Te voy a pedir ahora que te vueles, que nos volemos, que soñemos, luego una pausa que vamos a hacer. Yo te he escuchado decir que Chile puede ser líder en muchas dimensiones del desarrollo, ¿no? No debemos copiar, un poco lo mismo que el proyecto, no tenemos por qué copiar, nosotros tenemos que liderar. ¿Dónde podemos liderar? ¿Cómo podría pensarse un desarrollo urbano sostenible? Hemos escuchado tanta crítica de lo que hemos hecho hasta ahora, descentralizado, sostenible en el país. ¿Por dónde podríamos abrir camino? Eso le vamos a preguntar a Cazzu Segers, arquitecta chilena, oriunda de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde estamos transmitiendo Aquí se piensa Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos con esta interesantísima conversación. Bienvenidos de vuelta a Aquí se piensa Chile. Aquí estamos pensando Chile desde Valparaíso, desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con Cazzu Segers, arquitecta. Ella además es creadora y directora de la Fundación Más Mil. Decía al comienzo que está preocupada por el valor de los paisajes, de las comunidades, del territorio. Además, ella ha sido destacada como una de las 18 mejores arquitectos del mundo por El Decor Arquitectura. Ha ganado premios internacionales como Grand Prix de Versailles por distintas obras como la Casa Cala, que comentábamos recién, el Hotel Tierra Patagonia, etc. Y yo le dejé una pregunta muy difícil antes de ir a la pausa. Bueno, para eso lo preparaban en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, para pensar, claro, ¿no es cierto? Desde la página en blanco, es sí. El desarrollo urbano sustentable, pero es mucho más que eso, el desarrollo del país. ¿Qué país podemos hacer? ¿Cómo Chile puede liderar y ser original en estos tiempos tan desafiantes? Un país que va a sufrir fuertemente, está sufriendo, particularmente Chile, el territorio, las inclemencias, el cambio climático. Un mundo donde la inteligencia artificial parece que viene a cambiarlo todo, como una segunda revolución industrial. Un país que viene fracturado y no logra ponerse de acuerdo en la visión del futuro, fracturado políticamente, socialmente, pero un país que tiene también capacidad de resiliencia. ¿Cómo pensamos un desarrollo urbano sostenible, sustentable? Las ciudades, volemos un poco, Cazzu. Oye, es como el gran tema, ¿no es cierto? Y es un tema que he pensado de siempre. Godó, voy a irme a mi querido Godofredo Yomi, el maestro, decía que teníamos que quedarnos subdesarrollados, que había que mantener Chile subdesarrollado y prepararnos como para este futuro que viene ahora. Y yo he pensado, o sea, siempre lo he pensado mucho. De hecho, armamos la Fundación Observatorio de las Tarrias, que lo armamos juntos, ¿no es cierto? En esa pregunta de qué es Chile, quiénes somos los chilenos y qué país queremos construir, a propósito de este como desafío de Godó, porque al final si tenemos este gran don que es el territorio y el paisaje, sus culturas originales, vernáculas, con sus lenguas como visiones, costumbres, usos, folclores, habitando, tenemos una riqueza enorme. Entonces yo pensaba que la respuesta era dejar Chile como armar un gran parque nacional, una reserva de la biosfera y armar una industria de turismo sustentable, porque no puede ser un turismo masivo, porque entonces matamos todo el lugar. Si nos pudiéramos, o sea, la utopía, ¿no? Esa es la utopía, y de hecho invitamos a un ministro de Economía al observatorio a conversar de esto, de si pudiéramos como pensar en prepararnos para tener una industria de turismo que pudiera recibir a mucha gente que viniera a conocer este país, porque es que este país con esta larga y estrecha franja de cordillera de los Andes, con este valle central y esta costa pacífica increíble, con toda esta variedad climática que tenemos, es un lugar único en el planeta. O sea, de verdad somos un territorio muy hermoso y muy potente, y algo pasa con Chile, que a uno lo transforma o lo conecta o le pasan cosas espirituales, y tal vez por eso tenemos tanta crisis hoy día. Y entonces esa es la utopía, ¿no? Y mi trabajo ha estado muy enfocado en eso, pero también pensando en las ciudades, diciendo ya, las ciudades están. Una vez me acuerdo que me invitaron a pensar Santiago, y yo decía, la manera de hacer ciudades es como entender que es este vínculo entre la naturaleza y lo que construimos. O sea, tiene que haber un diálogo y un equilibrio sustentable. Por ejemplo, el observatorio se volvió Más Mil como para hacer aparecer el contrafuerte cordillerano Santiago, en que tenemos
tenemos una oportunidad única si uno lo integra a la ciudad y si uno mira a la ciudad no del espacio construido, sino del espacio natural. Y, por ejemplo, es capaz de preservar todos los corredores biológicos, todas las quebradas, meterlas a la ciudad y generar como que cada municipio, más que ser como una gran mancha cancerígena que crece y crece y crece y se come todo, supiera como cada municipio fuera como una isla cultural o una isla de habitantes, generando una escala de habitar que nos permite habitar de manera sustentable y sostenible y conectado y como con sentido de vida y con sentido de pertenencia. Y también el estar en la naturaleza, ese vínculo entre naturaleza y ciudad es esencial. Los seres humanos necesitamos a lo menos 9 metros cuadrados de espacio para poder habitar y estar como en equilibrio. Si eso se comprime, pasan las peores cosas. Y esto, que es un poco lo que este planteamiento hoy encuentra eco, no sé, las autoridades públicas que tienen que tomar las decisiones, seguir las políticas públicas, encuentra otros contemporáneos en la arquitectura, en urbanismo, a ver, con los que puedas dialogar, con quiénes pueden estar en esta conversación, en esta línea que estás planteando tú. Claro, lo que pasa es que yo soy como, alguien me dijo que era como un rompehielos, ¿no es cierto? Soy como la que abre el surco. Entonces mis ideas en general, o estas cosas que estamos hablando, están siempre muy adelantadas, van 10 años, 20 años adelantadas y cuesta irlas metiendo. Entonces y que la gente entienda de lo que uno está hablando, porque es como que no hay un lenguaje, es un problema con el lenguaje, como son cosas que no se ven, transmitirlas tiene mucha dificultad. Entonces al final lo poético permite como generar hitos. Y yo un poco lo que he estado haciendo hoy día es signar el territorio con una cosa que llamo plazas umbrales. Entonces hemos estado haciendo... ¿Qué es lo que son las plazas umbrales? Las plazas umbrales son como unas plazas rituales como arquitectónicas y espaciales que son unos pequeños signos territoriales que lo que invitan, por ejemplo, hicimos una en la Curo 22 del Camino Farellones, que tiene piedras de Vicente Gajardo, se hacen en forma colaborativa, es también un proyecto educativo, porque se hace con un workshop, es una combinación de muchas cosas, y lo que quiere hacer es signar el territorio para abrirlo a estas nuevas narrativas, de esto que estamos conversando, y cómo poder poner en valor muchas cosas. En nuestro caso, esa plaza se abre para inaugurar la ruta patrimonial Plaza de Armas Plomo. O sea, hoy uno puede ir desde la Plaza de Armas hasta el Plomo, cruzando una o dos calles cuando ya se monta en el sistema de cerro. Hay un par de chicos jóvenes que lo hicieron, porque yo contando, me encontré con uno en el Manquehue que le cuento como toda esta historia, y él parece que le dio un cáncer y decidió hacer esto, de ir de la Plaza de Armas hasta el Plomo, y hace toda una grabación en Instagram, un viaje iniciático completamente. Y yo tengo esa filmación. Entonces, estos son como unas acupunturas territoriales que van generando, así como la acupuntura que a uno le va sanando el cuerpo, esto pretende ser una acupuntura que va como irradiando como estas nuevas maneras. En algún momento estuve con Leonel Lielaf, que lo llevé a ver esta plaza, el poeta mapuche, y él me dijo que esto era como los renis mapuche, que era algo que usaban los antiguos como elementos dimensionales. Así que en mi caso, finalmente, después de tanto como ir en contracorriente y como tratando de armar proyectos, de hecho hicimos uno en la fundación que después nos funaron y se acabó toda la ruta patrimonial por una funa. Entonces yo dije, en realidad yo soy esencialmente poética, entonces como no soy política. Sí, tú has dicho que no trabajas en el mundo geopolítico, sino geopoético. Exactamente. Que puede sonar muy etéreo. ¿Qué es lo geopoético, por decirlo así? ¿De dónde viene eso? Tiene que ver con toda esta conversación. En realidad, cuando hicimos el observatorio, cuando partimos con el observatorio, alguien, Juan Pablo Almarza, que trabajaba conmigo, me habló de la geopoesía. No sé de dónde sacó él el concepto. Y a mí me pareció que eso es lo que nosotros estábamos haciendo en el observatorio y lo pusimos en la muralla del observatorio. Y resulta que existía un centro internacional de geopoesía fundado por Kenneth White. Y lo geopoético tiene que ver con esto, como con identidad cultural, vernácula, como el territorio tiene valor, es sagrado. Tal vez en muchas de las cosmovisiones indígenas originales, que para ellos era natural que cada elemento, cada ser tiene un espíritu. O sea, una piedra tiene un espíritu, el bosque tiene un espíritu, las aguas tienen un espíritu, que a todos se le pide permiso.
y mis plazas territoriales, los umbrales, hablan de eso. En el fondo, el umbral es un lugar que te conecta, que es un lugar de conexión. Uno viene de un pasado y portando una tradición, entra un umbral y es el lugar donde aparecen la dimensión X, es X, Y, Z, es un campo espacial. Y uno va, porque va proyectado hacia un futuro, pero cuando entra un umbral se conecta con lo espiritual y con la tierra, donde no hay tiempo. Entonces ahí, desde ese ser templado, centrado, se puede abrir un nuevo futuro. O donde está el verdadero tiempo, el verdadero instante, ¿no es cierto? Claro. No el tiempo cronológico, sino No. el tiempo kairótico del... Claro, y no el tiempo del devenir, que al final es lo que nos tiene como completamente agobiados. Esta ¿no? cosa acelerada, Sí. atolondrada, que estamos viviendo hoy. Además por la velocidad del mundo de la información, que Sí. es una velocidad que a lo mejor no sé cómo se puede conciliar. ¿Cómo ves tú el desarrollo tecnológico? ¿Lo ves como un peligro? El desarrollo en relación a tu visión de la Sí. arquitectura, de la ciudad, el desarrollo, o ves que hay que integrar la tecnología en esto? ¿Cuál es tu mirada? El año pasado me tocó estar en un simposio organizado por la Universidad de Bogotá, donde se habló mucho de inteligencia artificial y creo que la respuesta está en que bueno, es 2001 Odisea en el espacio, ¿no? O sea, yo creo que la película respuesta, de Kubrick. La respuesta ya la dio Kubrick perdón que me voy a hacer como no sé cuánto tiempo hay, pero voy a irme por las ramas y voy a volver al centro. En muchas charlas estuve haciendo esa analogía con Kubrick, en que cuando aparece este monolito, no sé, los que no lo han visto, es que hay un monolito que aparece que es como algo que te hace... Y aparece entre los primeros hombres. Entre los primeros hombres, muchas preguntas. Entonces están los manatís peleando, ¿no siento?, con otros animales por el agua, y de repente una mona descubre que un hueso lo puede usar como herramienta y lo tira, y el segundo momento que aparece el monolito es la nave espacial con la inteligencia artificial, el momento que estamos hoy. Entonces el monolito aparece cada vez que hay un gran cambio de paradigma cultural en el planeta, y el momento que estamos hoy y el peligro que anuncia Kubrick es como la inteligencia artificial desbocada nos puede matar. Pero por eso se necesita de un hombre templado y que esté temperado y que esté conectado en su corazón. Porque al final lo creativo, la máquina nunca va a poder ser creativa. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en la arquitectura? Estoy pensando en el oficio. Los jóvenes que estudian arquitectura y diseño hoy día piensan, muchos están pensando con terror, de que digamos que esto va a desplazar, las máquinas van a desplazar a los arquitectos, ¿verdad? ¿O va a haber un cambio, un giro en la manera de entender el oficio? Yo creo que, o sea, es que nada puede reemplazar al creador, al que está conectado haciendo una obra que está, ¿cómo se llama?, basada en un origen y en un pensamiento propio. Eso, porque él está oyendo una voz que le está permitiendo abrir algo, y eso las máquinas aprenden de todo lo que existe, pero esta capacidad de encontrar como el nuevo brillo del diamante, hablando de Godot, ¿no es cierto?, que el diamante tiene 1000 reflexiones, entonces encontrar ese nuevo brillo que abre y da respuesta a los paradigmas de los tiempos. Un algoritmo no habría creado el proyecto Amereida, lo tenía que crear un Godofredo Yomi y Roberto Cruz, no puede crear un algoritmo. Es que un algoritmo, pero por ejemplo Godot nos hizo en los talleres teníamos que aprendernos 5 poemas de memoria, y si uno no se los sabía, se reprobaba el taller, daba lo mismo tu proyecto, y nos hizo estudiar algoritmos y matemáticas puras. Claro. Sobre todo porque él pensaba que todo el pensamiento artístico y el lenguaje artístico es matemático. Entonces la máquina está en la medida que uno puede usar la tecnología al servicio del hombre, pero para eso se necesita un hombre que es guerrero, que ha hecho todo su viaje espiritual y que se ha encontrado con sí mismo, con sus demonios, ha pasado como por el Hades o el viaje a la Divina Comedia, ¿no es cierto?, del Dante, el descenso, que se encuentra con todos los demonios, que llega al purgatorio y que después está en el paraíso cuando está este ser conectado. Alguien que mira afuera diría qué bonito esto, qué poético, a pesar de que hay una obra acá, no es que esté hablando de la vaguedad, ¿cómo solucionamos los problemas, por ejemplo, de la vivienda social? Que es uno de los déficits de vivienda que hay en Chile, Sí. que es brutal lo que está pasando hoy con los campamentos, las tomas, etcétera. A ver, hay una mirada desde esta concepción de esta matriz geopoética de la vivienda social. ¿Tiene alguna posibilidad de encarnar ahí? Sí. Bueno, tengo un cuento muy lindo, ¿no? Que para el terremoto del 2010 yo armé
hice una propuesta de que ya usemos la unidad mínima que es el Techo para Chile, esta vivienda de emergencia, y eso ya es un hecho dado, pero la manera como urbanizamos es algo sumamente importante, entonces usé puras formas de Fibonacci para generar lugares de encuentro, plazas, espacios comunitarios, espacios de lavado, huertos, lugares donde se pudieran cuidar a los niños, etcétera, y se lo propuse en ese momento a Felipe Berrío, y Felipe, claro, ellos estaban en la cosa más como de la emergencia, en una cosa mucho más concreta, entonces me dijo, sí, mira, sí lo vamos a poder hacer, pero mucho más importante que hagas esto otro, no sé qué, y ahí quedó eso. Y hace como un par de años atrás llegaron unos pobladores a mi estudio a pedirme que yo les hiciera su vivienda digna. Y lo increíble, bueno, y ellos son un grupo de pobladores que se juntaron para pelear por una vivienda digna, no querían que les hicieran las mismas viviendas sociales que se estaban haciendo hasta ese momento, porque se daban cuenta que generaba mucha alineación, muchos de los problemas que hay hoy día sociales y con el narcotráfico tienen que ver con la forma como estamos haciendo vivienda social y esto de no generar comunidad y barrio y espacio comunitario, sino que se generan estas especies como de guetos de protección para evitar el peligro, pero al final se genera una compresión que a la gente la mata. Hay un experimento científico, no sé si lo conoce, no me acuerdo en este momento del científico que yo uso mucho, que es un experimento con ratones del laboratorio, en que él decide armar como un mundo feliz desde los años 60. Entonces arma como un mundo donde los ratones tienen comida, tienen de todo, y se empiezan a reproducir. Y cuando llegan a un número crítico como de 60 ratones, se empiezan a matar entre ellos. Claro, famosos experimentos. ¿No? Lo mismo que nos pasa como sociedad hoy día. Las ratones cuidan como la comida, hay otras que se aíslan y se generan todos los males. Entonces, hoy día el problema es ese, que estamos muy comprimidos. Y bueno, y estos chicos no querían eso. Y se ponen a buscar en internet qué arquitecto representaba sus valores y me oyen hablando a mí sobre la Fundación Más Mil y sobre las montañas y seguramente esto que te acabo de contar, y me iban a buscar para que les hiciera su vivienda digna. ¿Y cuál sería, y cuál es la mirada, cuál es el Ya, y lo que quiero contar de la es vivienda que, bueno, distinta que lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, de esta mirada? Es esto mismo que yo propuse en 2010 para el terremoto. Ellos, voy a su campamento porque se habían organizado, habían logrado que les compraran un terreno y se hicieron sus viviendas de manera precaria, pero la manera de organizar la comunidad es la maravilla que ellos tienen. Y era como si toda esta idea que yo tuve, ellos lo hubieran materializado, pero nunca tuvieron contacto, sino que es algo que estaba ahí, que se da, que tiene que ver con hacer barrio y con hacer. Ellos tienen un domo donde hay todo que sería lo de Amereida también y lo de la ciudad abierta, donde se deciden todas las cosas comunitariamente, tienen huertos, tienen una lavandería común donde reciclan el agua y entonces el agua riega el huerto, hacen ollas comunes para los que tienen más problemas, entonces hay toda una manera de organización comunitaria que tiene que ver con la forma de habitar y por supuesto que estos líderes que están traspasados como por un nuevo espíritu que les permite ser muy fuerte e ir corriendo la aguja de cómo se hace la vivienda social en Chile. Y hoy día espero que nos resulte. Estamos en este piloto. Yo planteé hacer la vivienda social en madera porque ahí pasamos a otro tema que es cambio climático y todos los grandes desastres que estamos viviendo hoy día. En que ya no podemos seguir haciendo proyectos de hormigón porque el hormigón se consume todo el agua y genera mucho desecho. La industria de la construcción y de la arquitectura y de todo genera como un 40% de emisiones de CO2 en la atmósfera. Entonces, el material hoy día es la madera de alta tecnología que se llama en general CLT. Y Chile, a propósito de cuál es la vocación de Chile, yo digo que Chile, su vocación es maderera, o sea, es un país de grandes bosques, tenemos una gran industria maderera, por lo tanto tenemos una oportunidad única con el CLT y hay varias ya compañías grandes que lo están haciendo en Chile. Entonces, si toda la vivienda social la hacemos en madera, de partida cambia la calidad del habitar en estos edificios. Son muy rápidos de hacer. Hoy día, obviamente que está desnivelado el costo de uno con el otro porque toda la industria está desarrollada en el hormigón.
pero el CLT es el futuro, la construcción en madera. Entonces, bueno, eso más toda esta manera de organizarse comunitariamente. ¿Y esta experiencia, hay alguna experiencia internacional que sea interesante de mirar, de observar y que dialogue con lo que tú estás diciendo? ¿De CLT? Muchas, sí. La gente afuera lleva 10, 15 años con esto. De hecho, esto que yo estoy diciendo que el tiempo de la madera, que el material del siglo XXI es del CLT, es Alex de Risque. Los ingleses llevan mucha carrera y los canadienses también. Cazzu, tú has mirado también el territorio y te han llamado la atención ciertos territorios específicos. Por ejemplo, has planteado algo que puede sonar curioso, que es que Temuco debiera ser la capital del sur. Sí. Y has mirado la Araucanía, que es un lugar donde tenemos problemas, conflictividad, pero como un territorio lleno de posibilidades. Por ejemplo, podríamos hablar de ese ejemplo, como un ejemplo de todo lo que se puede hacer en lugares donde hay conflicto, incluso lugares que parecen incluso abandonados por el Estado, eso, ¿no? Sí. Como la región de la Araucanía. Bueno, es que, claro, partí el 2012 o 13, que llegué a subir es la mirada desde el mar a la cordillera, ¿no? Entré hacia Corralco, después de yo soy fanática, después de las motos, ahora soy fanática del esquí de travesía, y tuve un accidente muy, muy, muy feo en el Parva, pero me gustaba tanto hacer esto que dije, no le quiero agarrar miedo, y nos fuimos a subir el volcán, el Lonquimay. Y cuando íbamos hacia allá, yo veía como todas estas cumbres de volcanes nevados con un mar verde, y decía, ¿qué territorio es este? ¿Qué lugar más epifánico, a propósito de tu palabra? Y llegamos allá y yo dije, qué ganas de ayudar a que este lugar se desarrolle sin desmistificarse, como pasó con Pucón o como ha pasado con otros territorios, por no entender la vocación del lugar. Entonces me partí metiéndome y conocí a un pehuenche que estaba a cargo de un centro de esquí y empecé a entrar, hasta que finalmente terminé haciendo un proyecto que se llama La Ruta Pehuenche, que es a propósito de toda esta idea de hacer turismo sustentable, pero en este caso era con comunidades indígenas, y llegó un señor del BID que estaban en ese momento con Eduardo Vitrán, era vicepresidente Corfo, estaban haciendo un proyecto de empresarializar el mundo indígena, porque tenían esta misma mirada, de entender que en realidad el problema indígena es un problema, hasta ese momento, era un problema más como de falta de oportunidades que de otra cosa. Entonces, si uno lograba armar proyectos que generen economía circular a partir de su cultura, su cosmovisión y sus territorios, sin depredarlos, sin que tengan que talar el bosque, etcétera, era un gana-gana, claro, ¿no? ¿Y por qué Temuco la capital del sur? Y Temuco es la capital del sur porque resulta que Temuco tiene la misma relación a los bordes que Santiago. Está a la misma distancia de la cordillera que el mar, o sea, 1 hora y media, y a los lados, y son territorios realmente únicos, y además está todo el pueblo mapuche como concentrado ahí, entonces hay una cultura original con su como visión muy rica, y por otro lado toda la cordillera, la Araucanía andina norte y sur, es una gran reserva de la biosfera, está declarada como reserva de la biosfera mundial, y hay muchos parques y lugares protegidos, entonces ya tiene un aeropuerto internacional, entonces para mí es obvio que esa es como la puerta de entrada al sur de Chile, a la Patagonia y a todo ese territorio. De esa manera sí que descentralizamos Chile, ¿no? Entonces tenemos Santiago hasta en el fondo Temuco, habría que tener varias capitales, una capital del sur, tal vez una capital del norte, y una del norte de todas maneras. Una capital acá, no sé, la quinta región. Habría que repensar el tema de las capitales, ¿no? Bueno, yo creo que lo que quisieron hacer con el Congreso era eso, ¿no? De Valparaíso, pero tal vez la distancia de Valparaíso a Santiago juega en contra. Juega en contra, pero yo creo que lo que más juega en contra es un problema de transporte. O sea, porque al final, si uno tuviera como un tren rápido a Santiago, sería muy distinto. Uno podría vivir acá, ir a trabajar todos los días a Santiago sin tener que manejar, ¿no? Claro. Tú mismo estás diciendo, me tengo que tomar un avión todos los días para lo que sea. Yo creo que hay un tema como de red, de transporte, que necesitamos poder conectar, cosa de que uno puede hacer otras cosas en la medida que se desplaza de un lugar a otro. Alberto Cruz hablaba, entiendo, del tesoro, del don, que me parece una idea muy bonita. Sí. Cuéntame qué significa el tesoro y el don en la mirada de Alberto Cruz, cómo tú la recibiste. Es un poco lo que estábamos hablando, que América emerge como un don, como un regalo, y que hasta ese momento los americanos hemos sido imitadores de culturas, ¿no es cierto? Y estamos invitados a generar nuestra propia cultura.
Ese es como esencialmente, diría yo, como en el pensamiento de Alberto Cruz, lo que es el don, pero también el don tiene que ver con un sentido espiritual. Él lo llamaba la santidad de la obra o la santidad del obrar. De hecho, hay un pequeño librito de él sobre eso, y que tiene que ver con el que oficia, el que trabaja en los oficios, que es alguien que está dispuesto, abierto a recibir como la inspiración divina y desde ahí trabajar. Entonces, ese es el don, el que trabaja conectado a su corazón y abierto y conectado y haciendo, oficiando, como el oficiante. ¿Cuál es el gran tesoro de Chile? O el gran don. Sí. El territorio del paisaje para mí, definitivamente. Y toda la oportunidad que hay en eso. Hemos sido pentacampeones de turismo de aventura y turismo de naturaleza, y creo que hay más. Ahora también como de lugares puros. O sea, cada lugar donde uno va, en el norte, en el sur, son de unas bellezas, pero magistrales. Además de que tenemos toda esta cantidad de agua y posibilidades de generar el norte, por ejemplo, con todos los observatorios astronómicos. Es Chile y su gente. Yo creo que lo único que necesitamos mejorar es la autoestima de Chile, porque creo que no hemos pensado Chile. Nos falta pensar Chile y entender quiénes somos y qué país queremos construir. Nos falta destinación. Y eso es lo que habla Mereida. Mereida lo que plantea es una redestinación de América. Bueno, y de alguna manera el pensamiento poético, la geopoética, tal vez yo no vengo a la geopolítica, es lo que escasea, por decirlo así, la reflexión política más amplia. Como un pensamiento original. Un pensamiento original, propio, distinto, que pueda unir todos estos elementos y que ponga en valor todo lo que somos. Ya partió el grupo Los 10 con eso. El famoso grupo Los 10 de Pedro Prado y todo eso. Pedro Prado ya estaban pensando en eso. Después nos tocó a nosotros cuando estábamos en el observatorio, que te acuerdas que Imagen de Chile contrató a Simon Anholt, que era como una especie de psicólogo de las imágenes países del mundo, y nosotros hicimos una mesa redonda con él. Y apareció como todo este pensar cultural, poético de nosotros, los chilenos, a partir de esa mesa. Y él mismo me dijo después, no quiero ni pensar lo que yo hubiera recomendado para Chile si yo no hubiera tenido esta reunión. Entonces, aún no me entendió el valor que eso tiene, y o sea, tenemos 2 premios Nobel en poesía, no es por nada. Hay un premio Pritzker de arquitectura, es la misma... Tenemos un territorio y una gente con una potencia, un Humberto Maturana, no sé, o sea, como por ir pensando, sí. Van a aparecer, aparecen nombres de hombres notables, de seres notables, mujeres notables también, que han pensado Chile, que lo entienden y que lo atraviesan. Entonces simplemente es como oír esas voces, ponerle atención, ¿no? Desarrollo urbano sustentable, sostenible. Valparaíso, bueno, tú estudiaste acá. Hablamos de Temuco como la capital del sur. ¿Valparaíso capital de qué? ¿Cuál es el don de Valparaíso? Una ciudad que muchos ven deteriorada o dicen no tiene futuro, o sí tuvo, pero ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la deriva? ¿Cómo lo miras tú dentro de esta matriz de pensamiento? Sí, o sea, tuya? Qué difícil, ¿eh? La pregunta, porque finalmente Valparaíso fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad. No sé si está a punto de perder ese título, porque es un lugar único, ¿no es cierto? Puerto, con toda una cantidad de historias, de narrativas. Es hacer aparecer las historias en las narrativas. ¿Por qué hay tanta pobreza en Valparaíso hoy día? No sé, la verdad. No sé, tanta pobreza, asaltos, entonces se vuelve un lugar súper peligroso. Se hace Puerto Ideas. En algún momento me acuerdo que me invitaron a un concurso en Valparaíso para abrir como ¿El Camino a la Pólvora? El Camino a la Pólvora. Y entonces yo planteé que además, o sea, por ejemplo, armar uno de los ascensores como la Gran Rueda de Londres, o todos estos edificios del puerto que son navales, de hacer como el Arsenal en Venecia y tener dos bienales, una de arte, otra de arquitectura. Como que nos falta potencia cultural. Nos faltan recursos, porque siempre se habla de recursos, nos falta gestión, ¿qué nos falta para que no podemos hacer esos saltos que requieren audacia, coraje, jugársela, ¿no? Claro, yo creo que nos falta fe en nosotros mismos. Fe porque al final los recursos están, no es que no hayan recursos, o sea, obviamente que no somos un país riquísimo, pero estamos hablando de esta como capacidad creativa que tenemos, entonces es voluntades. Por último, Cazzu, en los últimos minutitos que nos quedan, tú vas a publicar un libro, entiendo que en Nueva York se va a hacer el primer lanzamiento, luego se va a hacer el lanzamiento en Chile,
un libro que tiene un título en evolución. ¿De qué va a tratar ese libro? Sí. Para quien nos está escuchando quizás quiera conseguirlo y leerlo después. Es como son 11 proyectos, mi arquitectura es del año 2000 y en realidad lo hago porque cada vez que doy charlas la gente me pregunta, ¿y dónde puedo leer más sobre esto? Y yo la verdad está todo dentro de mi cabeza. Entonces decidimos hacer este libro que lo editó Philippe Jodidio y lo publica Rizzoli. Y bueno, es un libro internacional, lamentablemente es en inglés solamente, no está traducido. Pero yo hice unos guiños a nosotros los hispanoparlantes en que todas las cifras poéticas de los proyectos están manuscritas en español. Entonces como que y es un libro bien visual, entonces uno puede a partir de leer solamente esa cifra entender cómo está armado el proyecto o qué es lo que lo arma o qué es lo que lo inspira, ¿no? ¿Y se llama Arquitectura en Territorios Poéticos en principio? Arquitectura en Territorios Poéticos, y fue una gran pelea con Philippe Jodidio porque nosotros planteábamos arquitectura como territorio poético, o sea, de alguna manera como la arquitectura, este diálogo que se produce entre arquitectura y paisaje y que se establece una relación. No es el paisaje poético por sí mismo, no es el diálogo, es la arquitectura sola, aislada, sino que el vínculo. Casu, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, haber venido desde Santiago a Valparaíso a conversar conmigo y con quienes nos escuchan aquí en la casa matriz de la universidad donde tú misma estudiaste arquitectura de Valparaíso. Es de esa travesía que partió cuando llegaste como una alumna joven llena de ilusiones. Estoy seguro que Godofredo Yome y Alberto Cruz, tu maestro, deben estar muy orgullosos desde el misterio de donde estén, del trabajo que has hecho, la coherencia que ha tenido tu trabajo, tu compromiso, tu entusiasmo. Sobre todo, yo te veo con mucho entusiasmo. La palabra entusiasmo, tú sabes qué significa, los dioses entre nosotros. Sí. Y caramba, qué importante es el entusiasmo en estos tiempos, porque Así tiene que ver con la es. esperanza. Muchas gracias, Casu, por haber estado conmigo Gracias, conversando esta tarde. Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar, espero, en otro capítulo tan interesante como este, en Aquí se piensa Chile. Gracias por habernos acompañado.